De nuestro, ya es nuestro segundo encuentro para los que estuvieron en el encuentro de las CIPAs de apresamiento, que fue básicamente donde explicamos todo el tema de la plataforma. Los que asistieron a ese encuentro ya me conocían. Los que no, y este es nuestro primer encuentro, voy a compartir, por favor, me confirman cuando vean la presentación. Los que no, pues hoy realizaremos la presentación. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, Perfecto, señora. chicos. Sí, señora. Entonces, vamos a dejar claras tres cositas aquí antes de iniciar. Primero, micrófonos cerrados, por favor. Todos micrófonos cerrados. Cuando vayan a hacer una intervención, levantan la manita. Procuremos hacer las intervenciones al finalizar el tema que yo esté explicando para que nos vaya rindiendo. Segundo, tengan presente que en este encuentro, que ustedes la mayoría asistieron a la web, ¿sí? Que se desarrolló la semana pasada, fue esta semana, creo que fue esta semana que desarrollamos la web. Eso fue el martes. Entonces, en este encuentro con el director, que es el encargado de este ejercicio de la web, ustedes ya pudieron adelantar temas teóricos con él. En el encuentro de CIPAS de primera matrícula, los que asistieron al CIPAS de primera matrícula, ese encuentro, pudieron evidenciar que en ese encuentro de CIPAS de primera matrícula les explicamos concretamente la temática que ustedes están desarrollando y en este encuentro de CIPAS de curso ya abordamos la actividad, ¿sí? Para que les quede un poco más claro. Entonces, este sería nuestro segundo encuentro porque ya nos vimos en un CIPAS de aprestamiento, pero es el primer CIPAS en torno al desarrollo de actividades. Yo les doy la bienvenida a este curso. Espero que todos ustedes tengan una bonita experiencia con fundamentos de economía. Hago la presentación correspondiente. Mi nombre es Cindy Marisela Salinas Mayorga. Yo me encuentro ubicada en la zona centro de Boyacá, en el SEAD Chiquinquirá. Soy docente tiempo completo. Estos son los horarios en los que ustedes pueden escribirme a través de Teams, me pueden contactar o los estudiantes que sean de este SEAD que estén ubicados en Chiquinquirá me pueden ubicar en estos horarios en centro. Generalmente en la agenda que les compartí yo dejo solo un día para franja en centro, pero si ustedes vienen en cualquier horario de eso, yo estoy disponible para atenderlos. Entonces recuerden que lunes y sábado solo trabajamos mediodía. Y de martes a viernes si me encuentran ustedes de 9 de la mañana a 11:30 y de 3 a 5:30 de la tarde. ¿Listo? Bueno, entonces vamos nosotros ya a tener presente la actividad que están desarrollando, que es la tarea número 2, ¿cierto? De la unidad 1, la ciencia económica. Esta actividad vence el 29 de septiembre. Estamos a 16 días de entregar, todavía están a tiempo. Ustedes en la web, el director les explicó claramente y yo también les expliqué en el CIPAS de aprestamiento qué quieren decir estos colorcitos. Entonces, en este momento nosotros estamos a tiempo para ir entregando los avances de la tarea, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir entregando para que yo les vaya haciendo la retroalimentación. Los que han revisado los foros se habrán dado cuenta cuál es mi manera de retroalimentar. ¿Alguno de ustedes ya ha visto retroalimentación de sus compañeros en foros? Que me cuente cómo retroalimenta la profesora o ninguno. ¿Ninguno ha entrado a foros? ¿Ninguno ha enviado avances? Bueno, entonces les cuento. Yo generalmente retroalimento las actividades o los avances que ustedes van enviando en foros a través de un video. Entonces yo abro su actividad
La sugerencia que les doy es que las actividades las envíen en formato Word, que me queda más fácil a mí grabar el video y revisando la actividad, porque cuando me la comparten directamente en el foro, no puedo grabar y revisar el foro al tiempo. Entonces sí es importante que sigan ustedes las indicaciones de la guía de actividades y es compartir los avances en el formato correspondiente, que es formato Word. Y entonces ustedes me ven ahí por 2 minuticos hablándoles, yo leyendo lo que ustedes me entregaron y haciendo la retroalimentación correspondiente. Entonces los invito a todos ustedes, por favor, para que hagan sus aportes. Sé que algunos de ustedes ya hicieron estos aportes al foro, pero es importante que esta semanita ya tengamos mucha más actividad para poderles hacer el acompañamiento. Entonces, esta es la actividad que ustedes tienen planteada para estos días. Los quiero escuchar a ustedes y quiero que me digan de estas dos franjas que tenemos acá, que son básicamente dos punticos, ¿cuál ha sido la más compleja en su desarrollo? ¿O les ha parecido los dos puntos fáciles? ¿Los han entendido? ¿Con el desarrollo de la web pudieron comprender algo más? Y quiero escucharlos. ¿Ninguno? ¿Ninguno ha hecho avances en el foro? No lo puedo creer. De los dos Eh, estudiantes. Karen. pues yo tengo problemas con la relatoría sustancial, o sea, no entiendo bien qué es lo que tenemos que hacer, cómo escribirlo, ¿sí? ¿Qué Ujú. características debe llevar ese texto así? Perfecto. Bueno, algunos ya me han enviado avances en torno a la relatoría, pero lo que han hecho básicamente es explicarme los principios. Entonces, ahorita, cuando vayamos a revisar el tema de la relatoría, les voy a compartir una plantilla donde les explica básicamente qué es la relatoría, cuál es el objetivo de la relatoría y cómo la pueden ustedes desarrollar. Se les va a compartir un formato. Ese mismo formato que fue diseñado por un docente de la red de Fundamentos de Economía, lo voy a compartir mañana en foros para que ustedes sepan qué es lo que les estoy compartiendo mañana. Hoy lo van a tener ustedes, primero que sus compañeros, porque ahorita a través del chat se los voy a compartir, pero mañana se los compartiré en el foro. Entonces, cuando lo comparta, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Karen, quería preguntar, más allá del desarrollo de la relatoría, en torno a los 10 principios, ¿tienes alguna duda? ¿Hay alguno que no comprendas de manera sustancial o los entendiste perfectamente? No, no, señora, todo esto, también investigué ahí en la biblioteca de la UNAD, entonces también hay un libro de los 10 principios de la Ujú. economía, entonces también estuve leyendo ese y pues sí, todo claro. Todo claro. Perfecto. ¿Algún Sí. otro estudiante que quiera compartirnos su experiencia? ¿Cómo le ha ido con el desarrollo de este punto de los 10 principios? ¿Muy difíciles? ¿Muy fáciles? Chicos, los escucho. ¿O todavía no han revisado el material que se les ha compartido? Recuerden que en el foro les compartimos la semana pasada más, digamos, adicional a lo que ustedes tienen en el entorno de aprendizaje de la infografía. Nosotros les compartimos otro material para que ustedes tuvieran eh, más apoyo para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces ahí en esos fueron unos PDFs que se les compartieron y una infografía que se compartió para que ustedes tuvieran material adicional para desarrollar la actividad. Entonces digamos que la idea en estos encuentros no es solo que ustedes me escuchen a mí, la idea es que ustedes interactúen conmigo. Este es el momento que ustedes tienen para hacer todas las preguntas, todas las inquietudes que a ustedes les surjan en el desarrollo de la actividad y digamos que deben aprovechar este espacio. No quisiera que se quedaran callados solo escuchándome a mí. Quiero escucharlos a ustedes cómo van con el desarrollo de esta actividad.
Tutora, en lo que yo he entendido, nosotros tenemos que hacer un cuadro sinóptico y sobre una empresa trabajar sobre las escuelas de administración, de las diferentes escuelas de administración que hubieron a través del tiempo, y a la final sacar una conclusión y buscar cuál podemos nosotros, como la que más nos gusta, aplicar a esa empresa. Carlos Danilo, esa actividad corresponde a otro curso. El de Fundamentos de Economía no es. De pronto es de Administración, creo yo. Sí, tutora, regáleme un segundo, disculpe, me Sí, equivoqué en un archivo. tranquilo, tranquilo. ¿Alguien más? Mm, Sí, a ver, Buenas noches. buenas Yo tengo noches. una preguntita. A ver, Pues yo de verdad ya adelanté más o menos el punto 2 sí, en describir los 3 hechos o fenómenos ok, económicos. sí. Entonces, ¿Ese te pareció más fácil? sí, la verdad, porque lo de la relatoría, eso no sé, prefiero empezar por lo otro, pero igual ya entendía más o menos lo de los principios de la economía. O sea, ya Sí, había leído el libro y eso. perfecto. Pero un principio que sí no me quedó como muy claro es el 10º principio, que es la sociedad enfrenta a Ah, corto plazo ok. una disyuntiva entre inflación y Inflación y desempleo. desempleo, perfecto. Eso lo vamos a ver ahorita. La idea ahorita, ¿cuál es? Yo les voy a explicar los 10 principios. Sí, espero que con esa explicación les quede un poco más claro. Les voy a dar de pronto un ejemplo de cada principio y en este que tú ya desarrollaste, Manuela, también les voy a hacer recomendaciones que he evidenciado yo en algunos aportes que han realizado sus compañeros. Yo sé y me parece maravilloso que ustedes acudan a esas herramientas de inteligencia artificial, pero por favor, no lo hagan para el desarrollo de estas actividades. O sea, ustedes pueden hacerlo, pueden preguntarle porque yo lo utilizo también. Hay temas que uno no comprende tan fácil y yo le pregunto a la IA, ¿qué quiere decir? Que me diga, digamos, de manera más concreta qué quiere decir tal cosa. Pero no quiero evidenciar que ustedes le preguntaron a la IA y fue la IA la que respondió. Sí, a nosotros ya nos compartieron una herramienta para identificar si el texto es de alguna inteligencia artificial. Entonces espero no tener que regresarles ni enviarles a través de correo interno observaciones en torno al desarrollo de su actividad. Yo prefiero que ustedes escriban como piensan, que yo les diga, acá les faltó tal cosa. Digamos que nosotros ya con la experiencia que tenemos logramos identificar cuándo los estudiantes redactan o cuándo viene de inteligencia artificial sin necesidad de la herramienta. Pero digamos que para seguridad nosotros utilizamos esa herramienta y verificamos si son ustedes los que construyen ese texto. Entonces, les sugiero que no le pregunten a la IA y no me copien de la IA, absolutamente nada, sino que ustedes después de hoy, que les va a quedar, espero más claro, todos los conceptos, puedan y tengan la capacidad, que sé que sí, de escribir. Sé que es muy difícil, escribir es una cosa sumamente compleja, pero hay que hacer el ejercicio y cuando hacemos el ejercicio y cuando lo repetimos y cuando somos juiciosos ya se nos facilita un poco más. Ya van a ver ustedes que en la última actividad pues es mucho más fácil la redacción, ¿sí? Manuela, cuéntame cómo te fue con esa descripción de esos hechos o fenómenos económicos. Pues la verdad yo me basé más o menos de acuerdo a los 10 principios, a mi Ujú. parecer los que yo consideraba más, sí, como más importantes. Relevantes. Ujú. ¿Cuáles escogiste? Entonces, si no estoy mal, escogí la inflación. Sí, Em, el otro tema que escogí fue, espérame que estoy prendiendo el computador. El otro que escogí fue también un artículo que había sobre desempleo sí, y otro que había acerca del alza en el impuesto al carbón. ajá, Que se encontré un artículo de justamente que lo habían publicado ayer. ok. Entonces fue reciente. Los otros sí intenté buscar y hay unos
uno que es como de mayo, ¿también me sirve o tengo que Ok. buscar uno más Sí, actual? bueno, eso que me estás diciendo me gusta mucho. Quiero que nos cuentes cómo hiciste tú para identificar esos fenómenos. ¿Cuál fue el proceso que tú hiciste para identificar esos hechos o fenómenos económicos? Em, ¿Escribiste en pues yo Google? no, yo busqué, como tampoco entendía muy bien qué era Ujú. macroeconomía y Ok. microeconomía, Ujú. entonces yo como, a mí se me quedan mal las cosas grabadas cuando escribo, entonces yo soy Sí. digamos, lo escribí en un Visual. cuaderno. Eres muy visual, sí. Entonces así se me graban malas cosas. Ujú. Y cuando busqué macroeconomía y microeconomía, ahí hablan de que pues la micro es referente a las empresas, familias Ujú. Ujú. y persona natural, ¿sí? Más Sí. que, y ya la macroeconomía ya tiene que ver eh, acerca de las cosas más globales, Ok. Sí, más del perfecto. Estado. Sí, Entonces, y señora. como en los 10 principios también hablaban acerca Ujú. de la inflación, Sí. acerca del empleo también, el Ujú. desempleo y el Sí. empleo. Y el último de acerca de lo de la tasa del carbón, sí, la verdad fue que ahí sí me corché, ahí sí no supe porque iba a buscar de las importaciones y exportaciones, pero no encontré como un archivo muy Ok. bueno, como muy reciente. Entonces Ok. también había buscado como otros dos más, que no me acuerdo qué era el otro, pero tampoco Ujú. encontré como algo muy bueno. Y investigué más artículos así recientes y me salió eso de acerca de lo del carbón, que era que algo que yo tampoco sabía, un tema que no, ese sí Sí. salió como por ahí referente a las demás cosas. Y yo lo que hice fue, no sé si sea así tal cual como hice, pero escribí como el hecho económico, a qué se refiere, digamos, la Ujú. inflación. Sí. Eh, Escribí otro que decía enlace y copié pues de la página de Sí, ¿dónde donde la tomaste? y el otro era afecta positiva o negativamente y, pues, Ujú. y ahí di mi opinión. Ok. Perfecto. Perfecto, Manuela. Bueno, entonces Manuela nos cuenta que ella no sabía que era micro y macroeconomía, investigó y ahí con eso ella pudo identificar cuáles temas corresponden a la macroeconomía y cuáles temas corresponden a la microeconomía y lo que ella hizo fue buscar artículos, supongo que noticias. Manuela, ¿buscaste? Artículos Sí, de, señora. sí, Sí, busqué noticias. artículos del Tiempo y el Diario de la Ujú. República y el Ok. otro, no me acuerdo de dónde fue que lo saqué. Portafolio. Bueno, eso también les voy a comentar. Entonces yo les voy a dar unas estrategias para que a ustedes les queden mucho más fácil. Entonces, uno de los consejitos es no se vayan con temas que ustedes no comprendan, digamos, de manera concreta, porque cuando hablamos de economía, ustedes se enfrentan así como a lo más chiquitico que es como de la casa, lo más facilito de comprender para nosotros. Hay temas sumamente grandes que ustedes, digamos, porque están empezando hasta ahora el camino, no logran comprender. Algunos sí, digamos que son un poco más juiciosos en los temas que les gustan las noticias, pueden comprender, pero la mayoría de los estudiantes de primer semestre, digamos que salen del colegio y se enfrentan a la universidad, todavía no. ¿Sí? Entonces, la idea es que no se metan con temas tan amplios, tan grandes, sino cositas que ustedes, como del diario vivir. Ya les voy a dar yo los tips para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio el segundo puntico. ¿Alguien quiere contarme una última intervención antes de iniciar la explicación de los principios? ¿Alguien quiere contarme su experiencia en torno a a esta tarea de los hechos o fenómenos económicos, aparte de Manuela? No, chicos, están muy callados. Así no quiero. A mí me gusta que participen mucho, que hablen mucho. Me gusta interactuar con ustedes. Y la idea en estos encuentros es ese, ¿sí? Porque si no, entonces, imagínense ustedes no viendo a la profe, yo con la cámara cerrada, que ustedes no me conozcan y solo escuchando mi voz. Sí, los que puedan abrir la cámara, por favor, abran la cámara que yo los quiero ver. Sí, es la única manera que tenemos de vernos en esta virtualidad. Entonces, quiero que hablen, que me digan, mire, profe, no he empezado. Aquí usted me va a dar las bases para iniciar la tarea, porque estoy con otras actividades, pero quiero que hablen. ¿Alguien más quiere dar su opinión o iniciamos la explicación? Bueno, ¿todos asistieron a la web o alguien no pudo asistir de los que están acá?
Julián. No, profe, qué pena es que me equivoqué Pero de- cuéntanos, ¿asististe a la web? sí, señora, Sí, sí, asistí a la web, pero pues la verdad todavía no he empezado hasta ahorita fue que pude empezar a revisar el documento, pues Ok, porque estaba en otras actividades, pero hasta ahorita estaba viendo qué más tenía que hacer. Sí había per- asistido a la web y sí sabía más o menos qué es lo que tenía que hacer. perfecto, Pero, pues, no perfecto, Julián. Gracias. Listo, chicos. Entonces, esta primera actividad que está acá, que dice investigar cuáles son los 10 principios de la economía, son estos 10 que, digamos, los que ya empezaron el ejercicio pueden identificar. No se preocupen que yo esta presentación se las comparto mañana cuando les entregue la grabación. ¿Sí? Entonces, no se preocupen en estar pendiente de sacar pantallazos. ¿Listo? Entonces, estos son los 10 principios, los que ustedes ven acá. ¿Sí? Estos 10 principios, ¿cuál es la primera actividad? Ustedes deben leerlos todos. ¿Sí? Una vez ustedes lean esos 10 principios, eligen 4. Y de esos 4 ustedes hacen la relatoría. Entonces, ¿cómo es el modelo de la relatoría? Voy a mostrarles acá el modelo que compartió un compañero de la red que al director le pareció pertinente que nosotros lo compartiéramos con ustedes. No me deja. Entonces, cuando está en ese modo presentación no me deja compartir. Listo. ¿Ven mi pantalla, sí? Sí, señora. Listo. Entonces, miren, ese es el modelo o el instructivo que les voy a compartir. Ahorita se los envío al chat de esta reunión y mañana en foros. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a leer básicamente cuáles son los objetivos, qué es una relatoría y digamos que las instrucciones para desarrollar. Y hay un formatico que ustedes, acá el profe nos hizo el favor, que ustedes deben desarrollar. ¿Sí? ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes construyan un texto en torno a esos principios. Esto se los comparto ahorita en el chat y mañana en foros. Entonces, la idea es que ustedes, más allá de explicarme cada uno de los principios, que ustedes logren construir un texto, ¿sí? Un texto que aborde estos principios. Entonces, el primer principio que es los individuos se enfrentan a disyuntivas. No sé si alguno de ustedes tenga el texto que les compartí la infografía o los textos que compartí en foros, que nos comparta qué dice ese primer principio de los individuos se enfrentan a disyuntivas o ustedes qué entienden por una disyuntiva, los que ya pudieron abordar un poco más los textos. ¿Qué entienden por disyuntiva? Manuela. Pues según lo que leí, sí, es que pues es una decisión que toca tomar respecto Ujú, a una cosa o a la otra. Entonces el libro nos decía que uno no puede hablar y silbar al mismo tiempo. ujú. Sí, perfecto, Manuela. Entonces, cuando dicen que los individuos se enfrentan a disyuntivas, que es nuestro primer principio, hace referencia a esa toma de decisiones, ¿sí? Que es elegir entre dos objetivos. Siempre nosotros nos enfrentamos a estas elecciones, no solo en el campo económico, sino en absolutamente todos los campos em, de la vida, ¿no? Ustedes, tengo a alguien, ¿no? Ustedes se enfrentan a estas decisiones en todos los aspectos.
Entonces, por ejemplo, cuando hay que elegir entre dos cosas o soluciones diferentes, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, ustedes hoy, por ejemplo, una disyuntiva podría ser hoy, que ustedes tienen este encuentro con la tutora de Fundamentos de Economía, pero también tenían la invitación a un cumpleaños, ¿sí? De uno de sus amigos. Entonces, esa disyuntiva es, digamos, la disyuntiva hace referencia a la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa si, quiero que acá por favor abran esos micrófonos y quiero escucharlos? ¿Qué pasa si usted como estudiante toma la decisión de ir al cumpleaños de su amigo y no venir al, al encuentro a estas cipas? ¿Qué consecuencia traería eso? Los escucho. Estaríamos perdiendo la información y las explicaciones. Doctora, me disculpa que me ausenté 3 minuticos, pero tuve problemas con el internet. No te Pues preocupes. yo realmente bajé lo que es los temas que nosotros vamos a mirar, bajé los PDFs, bajé Word, y hoy estoy entrando para precisamente desarrollar el trabajo, Ujú. ¿sí? Y Sí. pues sí, su merced tiene razón, hoy es viernes y hoy pues si nosotros no nos dedicamos al CIPAS, pues muy realmente de pronto no comprendemos cómo hacer nuestros trabajos. Entonces, esa es la consecuencia que tú enfrentarías si decides irte a la fiesta de tu amigo. Y si tú decides, o sea, tú que decidiste venir al CIPAS, ¿qué consecuencia te puede traer con tu amigo? Yo prefiero hacer el CIPAS y no tener buenas consecuencias en la UNAD. En la UNAD, pero con tu amigo, ¿qué consecuencia te puede traer no asistir a su cumpleaños? Nos encontramos mañana. Pero se puede molestar, ¿cierto? Se puede poner Sí, triste. Entonces, fíjense, esas son las disyuntivas. O sea, una decisión siempre, siempre va a la consecuencia o a perder algo, a la pérdida de algo. Entonces, si tú decides venir a este encuentro, perdiste el encuentro con tu amigo. Si decidías ir al encuentro con tu amigo, perdías este encuentro. Siempre hay una consecuencia y siempre en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, no solo económicamente hablando, nos enfrentamos a estas disyuntivas, a estas decisiones, a elegir entre dos objetivos, dice acá. Entonces acá están ejemplos de disyuntivas, cómo un estudiante decide repartir su tiempo entre dos asignaturas. Entonces, si ustedes hoy tuvieran a la misma hora que les pasa a muchos, a la misma hora tienen cipas de fundamentos de economía y puede ser de matemáticas. Entonces, generalmente, ¿qué hace el estudiante? O ustedes como estudiantes, ¿cómo harían, cómo enfrentarían esta disyuntiva si tienen cipas a la misma hora? Les cuento qué hacen generalmente mis estudiantes. Entonces dicen, profe, voy a asistir de 6 a 7 con usted, porque generalmente dejamos los encuentros de 2 horas, y de 7 a 8 con el otro profe. O eh, algunos, digamos que comprenden mucho más la temática de un curso que del otro, y pues deciden ingresar al que no comprenden muy bien, ¿sí? Pero asumen las consecuencias de la decisión. esa tutora, porque yo la realidad ya he asistido a las otras y no había asistido a una de estas. Exactamente. Entonces, digamos que eso en términos individuales, en términos empresariales, también las empresas, digamos que enfrentan estas disyuntivas. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de degradación medioambiental, de contaminación medioambiental en el tema de las empresas, cuando la empresa decide no contaminar el medio ambiente, pues los costos de producción a ellos se les incrementa, ¿sí? Entonces ellos deciden o contamino o incremento mis costos de producción, ¿sí? Una de dos. Siempre se enfrentan a estas disyuntivas, ¿sí? Igual el Estado también se enfrenta a estas disyuntivas en torno a la distribución de los recursos, si lo reparte de manera equitativa o si le da beneficios más a unos que a otros, ¿sí? Cuando hablamos de esta distribución del ingreso, que se supone que el Estado lo debe hacer de manera equitativa para que todos nos sintamos protegidos por él, siempre va a encontrar el Estado que hay sectores que no se sienten beneficiados, que se sienten discriminados. Entonces, que hay, bueno, que benefició a los ricos con un descuento de no sé qué, o que benefició mucho, digamos que hay
gobiernos que benefician de manera exagerada a las clases menos favorecidas, ¿sí? Entonces ya los empresarios, que son los que tienen que subsidiar a estas familias, se sienten desprotegidas y se sienten excluidas y se sienten, bueno. Entonces siempre, digamos que estas disyuntivas siempre las enfrentamos nosotros en todos los aspectos de la vida. Eso quiere decir el primer principio económico. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué es una disyuntiva? Situaciones donde hay que elegir entre dos cosas o soluciones diferentes. ¿Queda claro el primer principio? El segundo principio, que habla del costo de oportunidad. ¿Alguno de ustedes tiene ahí los principios que nos pueda leer los dos, tres primeros rengloncitos por ahí? No los tengo acá en el, o sea, para no salirme de acá. El costo de oportunidad, no recuerdo cómo es el segundo principio económico. ¿Me lo recuerdan, porfa, alguien por ahí? El costo dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. ¿Qué relación hay entre el primero y este? ¿Se parecen? Sí, ¿En qué se parecen? en que pues en ambas hay que, al escoger uno, no podemos escoger lo otro. Exacto. Entonces Entonces, estamos como, o en una cosa ganamos y en la otra perdemos. ok, entonces fíjense que el primer principio, digamos que centra la atención, es en la decisión, ¿sí? En la decisión. Decido A o decido B y ya. Pero el segundo principio sí nos dice, ¿qué le cuesta a usted esa decisión? Entonces, el costo de oportunidad, que es el segundo principio. El primero, que es enfrentarse a disyuntivas, es enfrentarse a esas decisiones. Elijo A o elijo B y ya. Elegí A. Perfecto. El segundo te dice, bueno, ya eligió A. ¿Qué le cuesta esa elección? Que era lo que hablábamos con el compañero de si asistía a la clase o asistía al cumpleaños del amigo. Entonces ahí en esa decisión, después de que toma la decisión, ¿qué le costó? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Entonces el costo de oportunidad es aquello a lo que renuncia, que era lo que yo les decía, para obtener algo. Entonces renuncié a ir con mi amigo, a tomarme una cerveza con mi amigo, a partirle la torta a mi amigo por obtener em, un aprendizaje, unos conocimientos en una clase. ¿Sí? Y el que decidió ir con el amigo, pues renunció al aprendizaje por compartir con su amigo y partir la torta. Entonces, ojo, el primer principio es enfrentarnos a esa decisión entre dos oportunidades, entre dos objetivos. Y el segundo principio es lo que me costó esa decisión. ¿Qué me costó? Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Ir al gimnasio. El beneficio, mente sana, cuerpo sano, disciplina. Costo. ¿Cuál es el costo? El tiempo, el cansancio, el esfuerzo, ¿cierto? Muchos de ustedes que van al gimnasio, que están ocupados desde las 8 o 7 de la mañana trabajando hasta las 6 de la tarde y toman la decisión de hacer ejercicio, ¿qué tienen que sacrificar? ¿Y cuál es el costo de hacer ejercicio? Si yo tengo mi día ocupado de 8 a 12, de 2 a 6. Madrugar más. Madrugar, ¿cierto? Entonces, lo que me cuesta no es la madrugada, sino a qué renuncio. Una hora más de sueño se puede decir. Exacto, renuncio al sueño, ¿cierto? Entonces ahí ya, o sea, decidí ir al gimnasio, decidí ponerme linda, decidí ponerme guapo. ¿A qué renuncio si estoy ocupada? De 8 a 12 renuncio al sueño. Entonces habrán otros, a mí me pasa, yo hago ejercicio, pero hay días en los que me enfrento a la disyuntiva de si madrugo o me quedo durmiendo, ¿cierto? Y me enfrento ¿qué me cuesta quedarme durmiendo? O sea, ¿qué sacrifiqué? Sacrifiqué una hora de ejercicio súper chévere por quedarme durmiendo. Pero hay días en que la verdad vale la pena dormir un poquito más. Pero espero ganarle yo a la semana y que no sean más días de la semana durmiendo que haciendo ejercicio. ¿Sí? Digamos que ese es el objetivo. Y será el objetivo de todos nosotros a la hora de hacer ejercicio. Entonces, que no nos quedemos durmiendo, sino que nos levantemos. Si son 7 días a la semana, que por lo menos 4 madruguemos a hacer ejercicio. Y los otros 3, pues dormamos otro poquito. Y ahí como que compensamos ese costo de oportunidad. ¿Listo, chicos?
Tercer principio. Una preguntita. Yo había estudiado para la primera actividad que era la evaluación y no sé si estoy confundido. Lo mismo que estamos mirando ahorita es lo de economía normativa y economía positiva. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, eso ya lo vamos a ver. Digamos que esa es la segunda parte de la actividad, que es donde ustedes seleccionan los hechos o fenómenos económicos. Entonces ya, digamos que primero hablamos de los principios, ya ahorita hablamos de la división de la economía, les explico la economía positiva normativa, la división de esta economía positiva, que es micro y macroeconomía, y qué son los hechos económicos, cómo podemos encontrar esos hechos económicos de manera más clara. ¿Listo? Entonces, este tercer principio que habla de las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué serán ese término marginal? ¿Alguno de ustedes eh, me puede ayudar con este término marginal? ¿Qué es ese término marginal a qué hace referencia? Hace referencia al aporte de utilidad adicional de lo que ya tengo. Aporte adicional a lo que yo ya tengo. Aporte adicional a lo que ya tengo. Perfecto. ¿Alguien tiene otro? Ahí sí pueden buscar en la IA, donde ustedes quieran. Pueden preguntarle ahí a la IA del WhatsApp, a la IA de Instagram, a la que quieran. ¿A qué hace referencia el término marginal? Entonces, podemos buscar ahí. Ustedes me dan algunos, y se van a dar cuenta que esas IA, depende como nosotros le preguntemos, nos da respuestas. ¿A qué hace referencia el término marginal? En la economía dice que hace referencia a los costos o beneficios adicionales de producir una unidad o más bien un servicio. Exactamente. ¿Alguien tiene otra? Entonces, fíjense, los compañeros nos dice, la primera compañera nos dijo, no alcanzo a darles los nombres porque no los puedo ver acá por lo que estoy compartiendo. Entonces nos dice, es tener algo más de lo que ya tenía. Sí, eso digamos que hace referencia a eso. Pero el compañero nos da la palabra clave. Cuando hablamos de términos marginales en economía, siempre todo lo que sea marginal, porque ustedes van a escuchar costos marginales, beneficios marginales, cambios marginales, todo eso tiene que ver con tener una unidad. Siempre habla de una unidad adicional a lo que ya tenía. Costo marginal, producción marginal, todo lo que sea marginal es una unidad adicional. Entonces, las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué pasa si yo decido producir una unidad más de lo que ya produzco? Si produzco 100 unidades y con eso me va bien, tengo mi punto de equilibrio, tengo excedente, ¿qué ocurre si decido producir una unidad más? Seguramente los beneficios son más altos. Entonces, siempre nosotros pensamos en consumir una unidad más. ¿Cierto? Aunque a veces, digamos que el chip que tenemos nosotros, que está muy, muy referenciado al tema capitalista, nos lleva a pensar más que una unidad adicional, ¿cierto? Nosotros estamos con el tema del consumo sumamente fuerte. em, entonces, por ejemplo, las mujeres, cuando vamos a hacer, digamos, a comprar ropa. ¿Será que nosotros pensamos en que vamos a comprar una falda, una camisa, un pantalón? Pensamos en, ¿qué pasa si me compro un pantalón más? ¿Qué beneficio me trae? Que nosotros no pensamos así. O sea, nosotras no pensamos así. A nosotros podemos tener 3 pantalones iguales, pero compramos uno porque tiene otro igual, pero tiene una cosita diferente. Y ya lo compramos, una camisa igual. Nosotros, los hombres son como un poco más racionales a la hora de las compras que nosotras, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia el término marginal, ¿sí? Se usan estos términos en temas de cambios marginales, beneficios y costos marginales. En los beneficios marginales son aquellos que ayudan a la toma de decisiones que conlleva a una mejora. Entonces, a mayor cantidad, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, acá en este ejercicio que estamos haciendo? Si ustedes tuvieran un parcial
o cuando tengan una actividad de fundamentos de economía, ustedes deciden estudiar de 6 a 8, ¿sí? ¿Qué pasa si deciden ustedes estudiar una hora más? ¿Cuál es el costo de esa decisión de estudiar una hora más? ¿O cuál sería el beneficio, más allá del costo, el beneficio de estudiar una hora más? ¿Entendemos mejor el tema? Exacto. Entonces, entender, si estudio una hora más, el beneficio será mejor. Si produzco una unidad más, el beneficio monetario será mejor. Sí, seguramente los costos también se aumentarán, ¿cierto? Cuando hablamos de una unidad más. Pero, o sea, que tengan claro el tema, el concepto o el término marginal hace referencia a una unidad adicional en temas de costos, en temas de beneficios, en temas de cambios. ¿Sí? Porque ustedes, digamos, en microeconomía y en macroeconomía, sobre todo en microeconomía, cuando vayan ustedes a ver la teoría del consumidor, ahí van a hablar de ese término marginal y espero que se acuerden de la tutora de fundamentos que les hablaba de este término de una unidad adicional. ¿Listo, chicos? Eso es lo que quiere decir el tercer principio de las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Sí? ¿Por qué será que dice que las personas racionales? ¿Habrán personas irracionales? ¿Creen ustedes que podemos nosotros tomar decisiones irracionales y no pensar en términos marginales? Sí, señora. La Depende de la mayoría de veces. situación. Por La ejemplo, mayoría de veces. ¿En qué? en el ejemplo que nos pusiste de los pantalones, ¿no? Ujú. Ese es un claro ejemplo de que estamos pensando irracionalmente. Exactamente. El hombre económico no siempre piensa tan racionalmente. Si fuéramos tan racionales en términos marginales, creo que no optaríamos por el reemplazo de tecnología tan rápido, ¿sí? Que es lo primero que ustedes, bueno, cuando tienen la posibilidad del ingreso y todo en temas de tecnología, lo primero que uno hace es cambiar el celular. Y el celular nuevo, celular de un año, que para mí un celular de un año es nuevo todavía, que tiene las funciones, todas las mismas funciones, puedo descargar las mismas aplicaciones, bueno, todos sirven básicamente para lo mismo. ¿Qué es lo que tiene ahorita, digamos, la goma de ustedes, sobre todo los jóvenes, los chicos, de comprar celular de alta gama? Es básicamente qué elemento del celular es lo que más utilizan y por lo que más están cobrando ahorita. ¿La marca? La marca, pero digamos esa marca que hace. Hay algo que se utiliza mucho ahorita que se exponen ustedes en redes, Cámara. la La cámara. cámara. ¿Cierto? Uno paga es por la cámara. O sea, en los años 1600, cuando yo nací, a nosotros nos tocó, o sea, nosotros ni nos veíamos. ¿Sí? En los años, eran unas camaritas que el único que veía a los otros era el que iba a tomar la foto. ¿Sí? Pero uno cuando revelaba esas fotos, sale uno con el ojo chueco, con el ojo cerrado. Pero cuando dan la posibilidad de usted mirarse cómo va a quedar, eso me parece a mí que volvió irracional al ser humano. Entonces, ya con el tema de los filtros, bueno, digamos que ya ese es otro tema. Pero ahí, digamos, es un ejemplo de que no siempre pensamos racionalmente y no en términos marginales. ¿Sí? No solo con la ropa, sino los hombres, por ejemplo, con los zapatos que compran tenis. Ya no, en mi época a mí me compraban un par de zapatos y hasta que le saliera roto, hasta que estuviera roto me lo cambiaban. O que me quedara muy apretado ya porque me crecía el pie, me lo cambiaban. Pero si el zapato estaba nuevo, o sea, bueno, que en esa época había una marca de zapatos Berlón, me acuerdo tanto del colegio, y quedaba nuevo, se lo pasaban a la hermanita chiquita. Así le quedaran grandes, pero ese era para la hermanita chiquita y estrenaba la mayor. Pues ahorita no, ahorita nosotros el zapato, el tenis nuevo y compramos otro y compramos otro y compramos otro y compramos otro, igual los pantalones, las camisas. Y ahí pues ya estamos nosotros más allá del consumo, impactando el medio ambiente, ¿no? Tercer principio, términos marginales, que hace referencia a una unidad adicional en consumo. Bueno, el cuarto se me fue. ¿Me recuerdan el cuarto?
Las personas responden a los incentivos. Ay, no lo tengo. Bueno, las personas responden a incentivos, no sé por qué no me quedo. Em, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos, vamos caminando y vemos un 50% de descuento en carne? Qué hace el hombre económico racional? ¿Qué hacemos? Se Se compra. compra. Compramos, ¿cierto? ¿Por qué decidimos comprar? ¿Cuál fue el incentivo? El A mitad de descuento. precio. Exacto, el Sale descuento. más barato. Sale más barato, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes hoy en las noticias dicen, bueno, digamos, por el paro camionero que hubo la semana pasada, se incrementó el precio de la carne en un 40%? El hombre económico, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es el efecto de esta noticia? Sustituye la compra de esa proteína por otra. Exactamente. Entonces no compramos carne. Entonces ahí reaccionamos nosotros a incentivos. Puede ser un incentivo positivo como el descuento, como puede ser uno que impacta negativamente como el alza en los precios. Entonces, si alza, que digamos que eso tiene que ver con economía todo el tiempo, nosotros siempre nos vemos enfrentados a temas microeconómicos, sobre todo cuando está arriba los precios, nosotros ¿qué hacemos? No comprar el producto. Y si lo necesitamos mucho, lo sustituimos, como dice la compañera. Eso de temas de bienes sustitutos lo vamos a ver en la siguiente actividad. Pero así, digamos así, es ese principio, ese cuarto principio de que nosotros reaccionamos a incentivos, es eso. Entonces, si hay un descuento o si hay un alza o si hay una oferta de trabajo, pues nosotros vamos, o si se aumenta el salario, nosotros estamos reaccionando a esos incentivos. A eso hace referencia el cuarto principio que no sé por qué no me quedo. El quinto principio, ¿me recuerdan qué dice el quinto principio? El comercio puede mejorar, sí, el bienestar de todo el mundo. Bueno, quiero que ustedes alguien que por favor me diga cómo interpreta este quinto principio. ¿Sí será cierto que el comercio puede mejorar y por qué puede mejorar el bienestar de todo el mundo? Ya estamos en confianza, chicos. Abran los micrófonos. ¿Consideran que sí? Sí, porque pues si no existiera un comercio, nosotros mismos tendríamos que elaborar todo. Exactamente. Entonces, según lo que entendí del libro, dice que al haber diversidad, puedo, digamos, yo especializarme en algo individualmente y así también lo vendo, así como Exactamente. también adquiero productos de otras personas que fabrican. Exactamente. Entonces, tú me estás hablando en términos microeconómicos, ¿cierto? Tú me estás hablando de lo individual. Entonces, si yo produzco, si yo vendo. Pero piensen ustedes a nivel macroeconómico, ¿sí? Cómo el comercio mejora el bienestar de todo el mundo. O sea, lo que tú dices que es sumamente importante en torno a, yo me especialicé en, ¿sí? Por ejemplo, Colombia, como país productor, ¿es especialista en qué tipo de productos? ¿En producir qué? ¿Sí? Café, Dime. Ujú, Banana, carbón. aguacate, ujú. Hace referencia, y todos esos que me están ustedes cítricos, nombrando, ¿a qué sector pertenece? ¿A qué sector de la economía? a- agrónomo, Al agrónomo, ¿no? agrario, ¿cierto? Entonces nosotros somos un país agrícola, ¿sí? Especialmente dedicado a la producción agrícola, ¿cierto? Nosotros no tenemos mucho, casi no hay productos terminados acá que nosotros nos hayamos especializado. Nosotros somos un país productor de materia prima. Todo lo que ustedes me nombran es materia prima. Producto final, pocos tenemos nosotros. Somos materia prima, ¿sí? ¿Qué pasaría si Colombia fuera un país que tuviera sus fronteras cerradas? Así que no puede entrar ni nadie, puede venir aquí a venderme absolutamente nada. ¿Qué pasaría con nosotros los colombianos? Eso nos obligaría a pasar de ser
un país que genera materia prima a empezar a elaborar los productos con la materia que tenemos. Nos obligaría. ¿Y creen ustedes que Colombia tiene la capacidad, digamos, en términos de maquinaria, capital, desarrollo tecnológico para hacerlo? No, la verdad no. Nos hace falta muchos instrumentos, digámoslo así, como Ujú. para tecnificar y convertir un producto final. Exacto, nos falta mucho desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ya válido lo que dice la compañera, nos obliga a que nosotros mismos lo hagamos, pero si no tenemos la máquina, la maquinaria, la tecnología necesaria para hacer esto, producir este bien, ¿qué pasaría con Colombia si tiene fronteras cerradas? Empezar a comer no solo la materia prima. Sí, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿qué pasaría con estos aparaticos si tuviéramos fronteras cerradas? No pudiéramos adquirir tecnologías. Nada, ustedes y yo no estaríamos en este momento en este encuentro. Entonces seríamos un país súper atrasado. Somos un país tercermundista, subdesarrollado, pero seríamos reatrasados si nuestro comercio no se hubiera ampliado, si no se hubiera dado ese desarrollo neoliberal, si se hubieran abierto las fronteras para que entraran otros productos, si que la globalización no hubiera llegado a Colombia. Entonces seríamos un país sumamente atrasado. Por eso es válido afirmar que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo porque nosotros tenemos acceso a productos que nosotros no producimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tecnología, nosotros no somos un país que desarrolle tecnología, a nosotros nos toca importar la tecnología. Y nosotros compramos, cuando nosotros compramos bienes de otro país, eso es importación. Y vendemos, ¿qué es lo que vendemos nosotros? Materia prima. Entonces, la materia prima se va para otros países que sí saben producir, valga la redundancia, producto final y nos lo devuelven a nosotros, ¿cierto? Y que además tiene la tecnología para hacer Exactamente, ese procedimiento. exactamente. Entonces, si no estuvieran las fronteras abiertas, si no existiera comercio internacional, pues nosotros estaríamos atrasados. Y seguramente los países tecnificados así de manera abismal, pues no tendrían tampoco acceso a productos, materias primas y alimentos como los que nosotros producimos. Entonces, por eso se genera el bienestar, porque el intercambio de productos, el que hayan fronteras abiertas, en el que haya acuerdos económicos, permite que todos, digamos que todo el mundo esté conectado y que podamos tener acceso a bienes que nosotros no producimos. Por eso es, digamos, importante que estén las fronteras abiertas. ¿Conocen ustedes algún país, han escuchado algún país que no tenga fronteras abiertas o que limite mucho el acceso de otros productos a su territorio? Corea del Norte. Sí. ¿Qué otro? China. Sí, también, aunque es más flexible China. Uno más cerquita, pues no tan cerquita, pero sí lo escuchamos más. Que ha tenido un presidente, o tuvo, porque ya murió. Venezuela. Bueno, Venezuela no, digamos que Venezuela quiere copiar ese Eso. modelo, pero Cuba. exactamente, Cuba, ¿cierto? Cuba, ¿y cuál es la característica de estos países que han nombrado? ¿Cuál es su modelo de producción? ¿Es igual al de nosotros? ¿Es capitalista? Estos países no son capitalistas, son países comunistas o socialistas. Si entonces esos países socialistas comunistas cierran fronteras, o sea, ellos no permiten el comercio con todos los países. Ellos deciden con quién y generalmente deciden que sus aliados económicos sean países que tengan su mismo modelo de producción. Entonces, con toda seguridad, Estados Unidos ni pues chiras va a vender absolutamente nada, no van a comercializar nada.
Pero sí hay países que tienen, no de manera total cerrada las fronteras, pero sí, o sea, sí están limitados. Por ejemplo, Cuba. Si ustedes van a Cuba, el tema del desarrollo tecnológico y celulares, pues no está tan avanzado allá. No hay celulares tan desarrollados. El Estado en estos sistemas de producción limita mucho. El Estado controla absolutamente todo. Si el Estado controla lo que usted consume, lo que usted compra, el Estado les controla a ustedes el tema de salud, de educación, absolutamente todo. Está muy pendiente de usted, ¿sí? Por ejemplo, en términos de pandemia, cuando recuerdan ustedes ese fenómeno que se dio en pandemia, que también se dio la semana pasada, cuando dijeron que el paro se iba a extender un mes y que no sé qué, ¿qué es lo primero que hace el hombre económico cuando cree que va a ocurrir alguna crisis económica? Comprar antes de que todo se Abastecerse. deprecie. Abastecerse bueno, yo no sé qué estaban comprando. Mi hija que está en Bogotá me decía, mami, de uno ya no hay carne. Digamos que acá en el territorio donde yo estoy, que es, digamos, en Boyacá y en este municipio, no se sintió tanto, pero digamos en ciudades capitales, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, allá sí se siente. O sea, allá sí la gente como que reacciona un poco más. Nosotros, pues como somos productores agrícolas, tenemos acá la lechecita. De hecho, acá la leche la regalaron en esa semana porque no se pudo comercializar. Entonces, fíjense que si no hay comercio, no hay bienestar para todo el mundo. Hubo bienestar para los que compraban la leche a 1.000, pero los productores de esa leche no recibieron pues los beneficios. Pero entonces fíjense que el hombre lo que hace es abastecerse, decían ustedes. En un país socialista, si se llegara a dar ese tipo de fenómenos, el Estado no le permite a usted abastecerse. A usted el Estado le controla lo que compra. Entonces usted, no sé, para la semana usted necesita 4 rollos de papel higiénico. ¿Se acuerdan que en pandemia la gente compraba papel higiénico por montón? A usted el Estado socialista no le permite abastecerse así. Usted le dice, ya, pare, o sea, usted pasa por la caja con su número de cédula y le dice, no, ya no, esto ya no le permite comprar. Ya se abasteció lo suficiente. Entonces, esta es la diferencia entre países que tienen fronteras abiertas, países que tienen fronteras cerradas y que tienen diferentes modelos de producción. Nuestro modelo de producción es capitalista, igual al de Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros tenemos comercio con Estados Unidos. Venezuela ha intentado, digamos, implementar ese modelo comunista, socialista, pero pues es algo muy, muy complicado, muy complicado. Algunas políticas que ellos han implementado, pero digamos que sobrevivir en medio de tanto país capitalista ha sido sumamente complejo. Entonces, sí, este quinto principio que nos habla del comercio, sí beneficia a todo el mundo. Sobre todo hablando de comercio internacional. El sexto principio, ¿me recuerdan qué dicen? Dice que el comercio, que el Los gobierno puede mejorar algunas veces. No, mentiras. ¿Cuál es? ¿El sexto? El sexto, Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. exacto. Entonces, así como estábamos hablando nosotros a manera global, internacional, si nos bajamos un poco más a nivel local, nacional, el mercado constituye un mecanismo para organizar la actividad económica del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas saben qué producir, porque hay una necesidad acá en las familias, ¿cierto? Entonces las empresas detectan las necesidades de las familias y las empresas deciden qué producir. Digamos que esas son, no sé si en la web, me parece que en la web les hablaban de estas, sí les hablaban de estas preguntas, qué, cómo y para quién producir. Las 3 preguntas que intenta resolver la economía. Entonces, el mercado, cuando está, digamos, eh, esta distribución, lo que pretende es eso. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad a la que se enfrentan las familias? Y está la empresa que le dice, listo, esa es la necesidad, entonces ya sé qué producir, cómo producirlo y para quién producir. Entonces, siempre el mercado organiza la actividad económica. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de mercado, pueden ustedes decirme, cuando hablamos de mercado, ¿cuáles son los elementos que encontramos? Váyanse ustedes a la plaza de mercado. Cuando van a la plaza de mercado, ¿cuáles son los elementos que ustedes encuentran en una plaza de mercado? Ustedes llegan y ¿qué encuentran?
¿Qué hay en la plaza? Frutas, verduras. Entonces Productos, están los productos, perfecto. Detrás de esos productos, ¿quiénes están? Las personas, los los estantes, vendedores, Los Los vendedores. comerciantes. Exacto. Entonces están los productos y los que venden los productos, que serían los oferentes. Y frente a esos productos, los que llegamos, compradores. los El compradores consumidor. o el consumidor, sí. Y para poder hacer ese intercambio, ¿qué tiene que haber? O sea, ya está la necesidad, yo llego a comprar dinero, muy bien, debe haber una moneda, debe haber, ¿y qué más debe haber? Un factor importantísimo ahí. Para poder decir cuánto Necesidad. dinero, ya sabemos que está la necesidad, para saber cuánto dinero le doy por ese producto, El valor del producto. el precio. precio, el precio. ¿Por qué no hablamos de valor? Porque es que en economía hay, digamos que cuando hablamos de valor, nosotros nos vamos y nos referenciamos a Carlos Marx que hablaba de valor en otros términos. Entonces aquí decimos precio. El precio. Entonces está el precio, cuando vamos al mercado está el precio, los productos o la oferta, los demandantes y el dinero, ¿sí? Que es con lo que nosotros hacemos ese intercambio. Entonces siempre que hablamos de mercado, esos son los elementos. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero esos son los elementos que ustedes encuentran en un mercado. Yo siempre les doy el ejemplo de la plaza de mercado, que es lo más práctico. El mercado sí constituye un mecanismo para organizar la actividad económica. Sí, sí, si no existiera esa organización, sería, o sea, no sabríamos ni que llegaría alguien acá a clima frío si no se hiciera estas preguntas, qué, cómo y para quién, llegaría a un territorio de clima frío a ofrecer seguramente bermudas y esqueletos, ¿cierto? Le iría muy mal. Entonces, el mercado sí, digamos que es un mecanismo para organizar la actividad económica. Se sabe cuáles son las necesidades de esas personas y sabemos qué producir, cómo producirlo y para quién. Estas tres preguntas son sumamente claves en economía. ¿Qué ocurrió en pandemia? Cuando nos tuvo que quedarnos en la casa, surgen muchos conceptos, ¿no? Pero sobre todo uno que se desarrolla mucho. ¿Cuál fue? En pandemia, cuando la gente se quedó sin trabajo. Que intentaron responder estas preguntas. Emprender. El emprendimiento, ¿cierto? O sea, muchos emprendimientos surgieron en pandemia. La gente se hacía estas preguntas. ¿Qué producir? O sea, ¿cuál es la necesidad que tienen las familias ahorita que están encerradas? ¿Qué producir? A muchos les sonó la flauta. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de un emprendimiento exitoso en pandemia que se mantenga hasta hoy? Las vacunas. Sí, bueno, las vacunas, pero digamos, sí, digamos que las vacunas fueron desarrolladas por esa necesidad, pero El no hace mensajero. referencia a un emprendimiento, ¿cierto? Eso es Es un, como el dime. rap y como el mensajero. Exactamente. Ese es un ejemplo sumamente, o sea, esos fueron superpilos. ¿Cuál es la necesidad? O sea, como no podemos salir porque nos daba mucho miedo salir, pero sí teníamos, digamos que la posibilidad de salir determinadas horas, ir, volver para podernos abastecer, pues hubo un hombre económico muy racional que dijo, pues empecemos a hacer mandados o a hacer domicilios. El Exacto. caso de Rappi, ¿cierto? Y más allá del caso de Rappi, pues sus municipios, creo que muchos de sus amigos que tenían bicicleta, moto, empezaron a hacer, y ya uno tenía al amigo que hacía el domicilio. Y siempre le decía al amigo, mire, necesito tal cosa, pero a uno le daba miedo salir. O de pronto no le permitía o no podíamos salir porque nuestros números de cédula terminaban todos pares y entonces ninguno en la casa podía salir. Que fue otra cosa que ocurrió, ¿no? Pero ese tema del emprendimiento nos ayuda a nosotros a entender estas preguntas, qué, cómo y para quién. A ese señor le sonó la flauta, o sea, él supo cuál era la necesidad y se mantiene, ¿cierto? Bueno, han surgido varias polémicas en torno a esa empresa. El séptimo principio, los mercados no siempre funcionan de manera perfecta, la intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Este séptimo principio trae a colación
una afirmación que hacía el padre de la economía, Adam Smith, en torno a que no era necesaria la intervención del Estado porque el mercado solito se ajustaba. Sí, que había una mano invisible, no sé si ustedes han escuchado. Adam Smith habla de la mano invisible. Entonces, el Estado no debe intervenir porque hay una mano invisible que se encarga de ajustar el mercado. ¿Creen ustedes que sí es importante y sí es necesaria la intervención del Estado para mejorar el resultado del mercado? ¿O estamos de acuerdo con Adam Smith y su mano invisible? Entonces, los escucho. ¿Sí debe intervenir el Estado? Pues sí, porque es como es un organismo de control, ¿no? Ujú, Entonces, sí pueden haber, digamos, intercambio y pueden haber mercados y eso, pero si no hay nadie que asegure que, digamos, las personas no van a coger las cosas porque sí, que le pertenecen ujú, a alguien más, entonces hasta le valer, digamos, los objetos sí. o lo que producen y lo que venden. Ujú. Y por ejemplo, en temas de precios, ¿qué pasaría si el Estado no controla esto? ¿Qué fenómeno se puede dar? ¿Inflación? No, pues digamos que sí, la inflación tiene que ver con los precios, pero en términos, por ejemplo, de que Que solo haya una empresa, dime, que se genere un sobrecosto. sí, o que una empresa, sea una sola empresa la productora. ¿Qué pasa cuando una sola empresa es productora? ¿Cómo se Que se llaman? quedaría con todo el mercado. Monopolio, Se Ah, un llama monopolio. 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 Exactamente. Entonces ese monopolio, pues maneja el precio y hace lo que quiera, ¿cierto? Y digamos que esos son desequilibrios en el mercado, que haya un monopolio es un desequilibrio en el mercado porque la idea es que siempre haya un ajuste y que siempre funcionen de manera perfecta, dice la teoría económica. Sí, que haya un monopolio es una imperfección en el mercado. Y para evitar, digamos, que este monopolio manipule precios de manera exagerada, pues está el control estatal. Y el Estado le pone un precio techo a algunos productos, precios piso, digamos, lo mínimo que puede vender, precio techo, lo máximo que puede vender. Entonces sí es importante la intervención estatal, ¿sí? Entonces no es tan cierta la teoría de la mano invisible de Adam Smith, que se regula solo, no se regula solo. Deberíamos ser unos hombres sumamente racionales para que el mercado eh, funcionara solo, pero no somos tan racionales. Fíjense que en medio de este desarrollo de la economía capitalista surgen unos antivalores, ¿cierto? Que es la avaricia, que es siempre ganar, siempre estar por encima de el excedente, pasar por encima del otro. Y eso es la competencia, ¿no? Eso es lo que nos lleva a nosotros la competencia. Entonces, por eso es necesario. Si estuviéramos nosotros en un modelo mucho más humano, mucho más social, mucho más comunitario, seguramente sí creeríamos o aplicaría la teoría de Adam Smith. Pero en un modelo capitalista como en el que estamos nosotros, tan salvaje, y tan competente, tan individualista, es importante que el Estado intervenga, porque si no se harían muchos fenómenos irregulares, hasta delitos, si no existieran esta regulación estatal. El octavo principio sí es el octavo, que habla del nivel de vida y de producción. Este creo que hace referencia a mm, 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 entre más productivo sea un país, mejora la calidad de vida de sus habitantes. Creo que dice, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Entonces, ¿creen ustedes que si un país produce muchos bienes y servicios, la calidad de vida de sus habitantes es mejor? Estaría relacionado como con el ejemplo que nos daba la profe en el caso de cerrar fronteras y que no pudiésemos producir o darle el siguiente nivel a la materia prima. ¿Iría como relacionado con ese? Sí, sí, tiene relación. Entonces, entre más,
Pero digamos que más allá del intercambio, piensen ustedes, ¿quién se encarga, digamos, de los elementos del mercado? ¿Quiénes se encargan? ¿Quiénes son esos elementos que se encargan de la producción? ¿Cómo le llamamos nosotros? ¿Empresas? Empresas. ¿Sí? Entonces, si hay mucha producción en el país, ¿qué quiere decir? Que hay muchas Que hay empresas. muchas empresas. ¿Qué pasa cuando hay muchas empresas que producen? ¿Qué pasa con nosotros los que sabemos trabajar? Más Menos empleos. plata. Exacto. Entonces hay más oferta de empleo. Entonces hay mucha gente que puede salir a trabajar. Cuando ustedes trabajan, ¿qué reciben a cambio? Un Dinero. salario. Un salario. ¿Qué hacen ustedes con ese salario? ¿Para qué les sirve ese salario? Para consumir o comprar. Para comprar bienes y servicios. Entonces, sí está relacionado el nivel de vida con la producción de un país. Porque más empleo habría, porque más gente tendría ingresos para consumir bienes y servicios. Entre más consumimos bienes y servicios, pues más empresas se abren. Entonces, ahorita vamos a ver otro de los principios, que hay una disyuntiva, que el país o el gobierno o los países se enfrentan siempre a una disyuntiva. Creo que una compañera nos preguntaba a ese que no lo comprendía muy bien. Pero si entre más produzca un país, entonces por eso digamos que términos de producción siempre ustedes se me van al PIB, Producto Interno Bruto. Eso tiene que ver con la producción. Entonces, cuando ustedes escuchen por allá en noticias que el PIB disminuyó, ahí ustedes dicen, jue madre, ¿qué pasa cuando el PIB disminuye? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Qué variables se ven afectadas? ¿Se podría elevar el costo? Sí, el costo de los bienes sí se podría elevar. ¿Qué otra variable se podría ver afectada? La capacidad de adquisición. Sí, ¿por qué? Una importantísima que dijimos ahorita, si hay muchas empresas, ¿qué hay? Hay más de Más bienes, ¿no? empleo. Más empleo. Entonces, ¿cuál es la variable exacto? Se incrementa el desempleo. O sea, si bajamos la producción, pues quiere decir que las empresas decidieron decirle a mucha gente, no más trabajo. Entonces ahí se incrementa el desempleo. Entonces, por eso sí hay una relación directa entre la producción o la productividad de un país con el nivel de vida. ¿Listo, chicos? El siguiente, que habla de la inflación. Digamos que el fenómeno que se da aquí donde dice los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero es la inflación. ¿Sí? Entonces, el gobierno es el encargado, todos los gobiernos, el Banco Central es el encargado de emitir el dinero. ¿Sí? Entonces, ellos deciden cuánto dinero se pone en el mercado. Ellos imprimen dinero para ponerlo en el mercado, en los bancos, en los otros bancos. Digamos, cómo es la manera en la que ustedes pueden o nosotros podemos acceder a ese dinero que imprime el Estado a través del Banco de la República, en este caso, em, es a través de préstamos. Entonces, ¿cómo hace eh, o cuál es el mecanismo que utiliza el Estado para que la gente vaya a los bancos comerciales a pedir préstamos? La tasa de interés. Bajar la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, ustedes fíjense que ustedes saben muchos términos económicos y están en fundamentos. Entonces, bajan la tasa de interés. Entonces, todos los bancos dicen, listo, pásenme dinero, pásenme dinero. Entonces, el Banco de la República dice, vamos a imprimir más dinero. Entonces, ¿qué pasa si bajan tanto la tasa de interés que todos queremos ir a valernos de dinero y los bancos nos prestan dinero a todos? ¿Qué pasa cuando hay mucho dinero en el mercado? Cuando todos tenemos en el bolsillito plata. Se devalúa. ¿Por qué se devalúa? Porque hay mucho, o sea, hay mucho dinero circulando en el mercado y ¿Pero qué pierde haces tú? valor como tal. Pero ¿qué haces tú cuando tienes mucho dinero? ¿Qué es lo que haces tú con ese dinero? ¿Para qué lo utilizas? Para comprar, para adquirir cosas. Eso. Entonces empiezas tú a comprar y todo el mundo, digamos que ese fenómeno, o sea, toda la gente va a comprar, va a comprar, va a comprar. Cuando la gente empieza a comprar y a comprar y a comprar, pues los precios empiezan a subir, a subir, a subir. Cuando hay una alza sostenida de los precios de bienes y servicios, se da este fenómeno
de inflación. La inflación hace referencia a eso, un alza sostenida en los precios de los bienes, sobre todo bienes de la canasta familiar. Entonces empieza todo a subir. Y ahí es cuando, o sea, cuando se da ese fenómeno, pasa lo que tú dices. Hay pérdida del poder adquisitivo. O sea, el dinero pierde valor, porque ya si me valide 1 millón de pesos y con ese 1 millón de pesos yo podía hacer un mercado, mejor dicho, que me duraba 5 meses. El fenómeno inflacionario hace que compre menos, pueda comprar menos porque me subieron todos los precios, entonces ya el mercado no me dura lo mismo. Entonces ya ese 1 millón de pesos ya no es lo mismo. Cuando sube la inflación, el dinero ya no vale lo mismo. Y cuando aumenta la inflación, aumentaron los precios y ya no vale lo mismo todo. Entonces ya vale más todo, ese 1 millón de pesos me alcanza para menos. Eso ocurre cuando el Estado imprime demasiado dinero, sea ese fenómeno inflacionario, pero sea es por eso, porque todos acudimos a comprar. Entonces, cuando todos sea ese fenómeno de oferta y demanda, cuando hay mucha demanda, entonces, ¿qué hacen los oferentes? ¡Pum! Suben los precios. ¿Y qué pasa cuando suben los precios? Fenómeno de inflación. Eso quiere decir este principio. Y el último principio, que era el que la compañera nos compartía, que no entendía muy bien, y volvemos a este primer principio de disyuntiva, que es en el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva, o el gobierno se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo, ¿cierto? Entonces, el Estado quiere mantener, o sea, que la gente tenga dinero, ¿sí? El Estado quiere que la gente tenga empleo, ¿sí? Entonces, si todos tenemos empleo, ¿qué ocurre cuando yo les hablaba de ese ingreso? Todos tenemos ingreso, todos tenemos empleo, todos nos vamos a comprar. Entonces, si todos vamos a comprar, o sea, digamos que tienen dinero porque hay mucha producción, porque hay muchas empresas. No les fíjense que aquí la inflación no se va a dar por la impresión de dinero, sino porque digamos, hay un fenómeno donde hay mucha producción, donde hay muchas empresas y todos tenemos dinero y todos vamos a comprar. Ahí se da un fenómeno de inflación. ¿Sí? Cuando hay ese fenómeno de inflación, el Estado se enfrenta a la disyuntiva entre frenar un poco la producción, ¿sí? Y empezar pues, cuando suben los precios, ya los productores dicen, o los consumidores dicen, oh, y empiezan ya el Estado a regular ahí y decir, o inflación o desempleo, inflación y desempleo, una de dos, ¿sí? Entonces, digamos que esta relación en estas dos variables de inflación y desempleo fue estudiada y es conocida como la curva de Phillips, ¿sí? Esa curva de Phillips la tengo por acá. Ah, oh, oh. Se me perdió la curva de Phillips. No, este no es. La curva de Phillips lo que nos muestra es esa relación entre inflación y desempleo. Pero esperen porque no la encuentro. Voy a dejar de compartir para poderla buscar. Entonces, siempre, digamos que hay una relación inversamente proporcional entre esas variables. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Miren, entonces este es el fenómeno o la disyuntiva a la que se enfrentan siempre los gobiernos. Entonces, tasas de inflación altísimas que nos permiten tasas de desempleo bajas o tasas de desempleo altísimas que nos permiten una inflación bajita. Entonces, digamos que el Estado lo que hace es jugar con estas y mantenerse por acá. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, que no esté en este extremo, ni tampoco en este extremo. ¿Sí? A eso hace referencia ese décimo principio. Entonces, creo que con esta explicación, espero yo, que a ustedes les quede un poco más claro cada uno de los principios y puedan desarrollar. Voy a pasarles de una vez, voy a dejar de compartir y les voy a pasar acá por el chat eh, el modelo de la relatoría para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces, para que revisen los objetivos. La idea es que ustedes construyan un texto. ¿Sí? ¿Me confirman si les llegó el archivo?
por el chat. Sí, señora. Listo. Ya me llegó. Listo, entonces ustedes revisan este instructivo. La idea es que ustedes, lo que les decía, construyan un texto. Si ustedes deciden, ustedes eligen 4, de esos 10 que les expliqué, eligen 4 principios. Y me hacen una relatoría. Entonces usted eligió el primero, las disyuntivas. Entonces usted hace un textico de esas disyuntivas, qué quiere decir con sus palabras. No se vayan al chat GPT, les recomiendo que no lo hagan. Y se van a dar cuenta del ejercicio tan bonito cuando ustedes hagan esta actividad. O sea, que pudieron entender los principios, muchos conceptos que ustedes, digamos, que escuchan a diario. ¿Sí? La idea es esa. Y después de que hagan esa construcción, yo les sugiero que por principio hagan un textico más o menos de 10 renglones. Así que no me quede, porque es que he tenido avances donde me dicen por ejemplo, principio 1, o sea, la relatoría, algo así, principio 1, quiere decir que siempre nos enfrentamos a una decisión entre dos cosas. Esa no es una relatoría. Sí, hay que construirla un poco más. Ustedes tienen muchos elementos para hablar en ese principio. Sí, 10 rengloncitos por cada uno me parece maravilloso. 7 mínimo, pero no me lo hagan en 3 renglones porque digamos que no estaríamos cumpliendo nosotros el objetivo de que ustedes logren captar ese conocimiento a través de nuestros encuentros y del apoyo que nosotros les entregamos en foros y de todos los documentos que nosotros les enviamos. ¿Sí? En 3 rengloncitos quedamos tristes los tutores porque queremos que ustedes vayan más allá. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el primero. Entonces ya tienen acá este instructivo que va a ser compartido mañana en foros. Es lo mismo, no se vayan a asustar. Y para el segundo punto, que es los hechos económicos, bueno, acá vamos a esperar, les comparto y hablamos un poco de la división de la economía, que es lo que viene a continuación, que es la siguiente, digamos, el siguiente puntico de nuestra actividad. ¿Sí? Este cuadrito que ustedes encuentran, que lo encuentran también en el material que les compartimos, les explica a ustedes cómo es esa división, que también la explicó el profe Germán, nuestro director, en la web. Entonces, hay una economía positiva y hay una economía normativa. Esta economía positiva se encarga de la descripción de fenómenos económicos a través de teorías económicas, la microeconomía y la macroeconomía. Y la economía normativa hace relación a la política económica o a esas políticas a través de las cuales el Estado interviene. ¿Sí? A ustedes les dice el ejercicio que tienen que elegir hechos económicos. Entonces, esos hechos económicos hacen referencia a esta economía positiva, a la forma como se presentan los hechos o fenómenos económicos. Economía descriptiva describe el comportamiento de diversos agentes y variables económicos. La teoría económica formula conceptos, principios, teorías y modelos económicos y se basa en lo proporcionado por la economía descriptiva. Entonces, hechos económicos ustedes van a encontrar muchísimo. La microeconomía, entonces la compañera que nos decía, yo no sabía, no tenía claro qué era economía micro y qué era macro. Entonces, la microeconomía estudia cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en los mercados. Entonces, lo micro es mucho más pequeño y es más individual. Lo macro estudia cómo los mercados interactúan y analiza los efectos de las políticas económicas. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen a mí, debes elegir o describir 3 hechos económicos, 3 fenómenos económicos, analizarlos y decir si hacen parte de la teoría microeconómica o la teoría macroeconómica. Y decir los aspectos positivos o los aspectos negativos. Entonces, cuando uno de esos hechos o fenómenos económicos tiene un enfoque microeconómico, cuando una empresa aumenta sus precios o cuando la producción de una empresa disminuye. Ahí es enfoque microeconómico. ¿Cuándo es macroeconómico? Cuando les hablan a ustedes de términos como inflación, Producto Interno Bruto o recesión económica, cuando es mucho más global, ¿cierto? La economía normativa, que es la otra rama de la economía, es un instrumento que utiliza el gobierno, ¿sí? Para
como para regular el mercado. ¿Cuáles son, digamos, esas herramientas o a través de qué políticas el Estado interviene o el gobierno interviene? A través de la política monetaria. Sí, la política monetaria está muy relacionado con eso que dijimos nosotros de que se baja la tasa de interés. Tasa de interés tiene que ver con política monetaria. Política fiscal. Entonces, la política fiscal, cuando hablan ahorita, bueno, hay una reforma tributaria por ahí que está sonando en estos días. Eso es política fiscal. Y la política cambiaria que hace referencia a, digamos, al valor de nuestra moneda comparada con monedas fuertes como el dólar estadounidense. Entonces, esta es la manera como el Estado interviene a través de la política económica, política monetaria, política fiscal, política cambiaria. Entonces, nos vamos a centrar nosotros acá en este puntico que nos dicen a nosotros hechos económicos. Entonces, la compañera nos dio una idea de cómo ella buscó esos hechos económicos. ¿Cuál es el consejo que yo les doy a ustedes? La idea es que ustedes, bueno, hay unos periódicos que hablan temas económicos. ¿Sí? Uno de ellos es Portafolio. Entonces, ustedes pueden ingresar a Portafolio en la sección Economía y ustedes pueden encontrar ahí muchas noticias económicas. O el otro es La República, el diario La República, que también ustedes pueden encontrar ahí muchas noticias económicas. Y pueden ustedes seleccionar acá, voy a ver si puedo mover esto, acá. Por ejemplo, en este de La República. Yo estaba mirando esta tarde muchas noticias. Pero no se vayan ustedes a cosas tan grandes. Por ejemplo, mire, efectos económicos del paro de camioneros se reflejará durante todo septiembre. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes dicen, esta es la noticia que yo voy a decidir, que yo decidí, o el hecho económico, no la noticia, el hecho económico. Ustedes la leen. Entonces, ustedes dicen, el paro de transportadores que vivió el país esta semana por motivo del incremento del precio del diésel dejó un impacto económico que puede traer de vuelta el fantasma del repunte de la inflación. Chin, término importante. Entonces, nosotros nos vamos acá a la presentación de la profe y miro a ver si esto es una noticia que me lleva a un enfoque micro o macroeconómico. Los escucho. Macro. Mírenlo. Macro. Exacto. Entonces, ustedes me hacen un análisis, entonces dice, bueno, acá me dice la noticia que bueno, que se va a aumentar la inflación. Ustedes tratan de resumirla con sus palabras y me van a decir, por ejemplo, en esta noticia que dice que nos traerá de vuelta el fantasma del repunte de la inflación. Esa fue la advertencia que realizó hace un par de días el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo que el paro impactaba más a la inflación que el propio incremento del combustible, el cual tendría un impacto estimado de 0,3 puntos porcentuales, expuso Bonilla. Lo que sí advirtieron analistas y líderes gremiales es del impacto inmediato en la inflación de los bienes afectados por las manifestaciones, como por ejemplo animales que no pudieron ser trasladados en la cadena de proceso y generación de desabastecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que ya lo estamos viendo nosotros acá con ese paro. Camioneros. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron ustedes después del paro cuando fueron a hacer mercado? A la plaza de mercado. Que está todo más costoso. Carísimo, ¿cierto? O sea, sobre todo los productos agrícolas, sumamente costosos. Es entendible por qué. Porque como no pudieron pasar, lo que lograron pasar, pasó más caro. Sí, los que tenían por ahí su abastecimiento de productos, lo vendieron más caro. Si todo lo que compraron, lo compraron más caro. Entonces, esta semana hasta que termine septiembre, yo espero que la próxima semana ya bajen los precios, pero claramente hasta que termine septiembre se verá la estabilidad en los precios. Pero entonces ustedes realizan la lectura de esta noticia, ustedes me la resumen y luego me dicen y les pregunto, ¿impacta esta noticia que habla del paro camionero, impacta positiva o negativamente la economía colombiana? Negativamente. Eso es lo que entonces ustedes me dicen, este hecho económico impacta de manera negativa
la economía colombiana, porque los precios, especialmente los productos agrícolas y la carne, tuvo un alza en los precios. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que decir. Pues digamos que esta es la manera en la que ustedes pueden ir al diario La República y a Portafolio, que son, digamos, la prensa encargada y más especializada en temas económicos. Entonces ustedes acá pueden ver, ahora se me fue el internet. Ustedes acá pueden encontrar diferentes hechos económicos, en este caso noticias económicas. No se vayan con temas que ustedes, por ejemplo, es el paro camionero, me parece a mí maravilloso. Entonces, ustedes van mirando acá. Por ejemplo, la nueva reforma tributaria llevará los precios de la gasolina hasta 16.307 en promedio. Una reforma tributaria es una manera en la que yo les decía, el Estado interviene, ¿cierto? El Estado interviene a través de una política. Entonces, ustedes pueden, una política fiscal, ustedes pueden revisarla y decirla si es micro, si es macro y qué impacto tiene, si es un impacto positivo o negativo. Mire, acá hay muchísimas. Estas de Ecopetrol, pues les sugiero que no, si entienden bien del tema, sí, si no, no. Que hay muchísimas de Ecopetrol, como la del carbón que decía la compañera. Bueno, acá ustedes les dan más y ahí les van saliendo más noticias. Sí les sugiero que me digan, por ejemplo, la fecha. Entonces, el 12 de septiembre en el Diario de la República, bueno, es lo que tienen que, a mí, que me las escriban así. Bueno, ¿qué otra hay por acá? Bueno, Petro dice como, bueno, estas no. Han puesto el aumento del impuesto de carbono, si lo comprenden. Mm, mm, bueno, Camacol, índice de confianza. Esta también la pueden analizar. El índice de confianza del consumidor, ¿qué pasó? Mire, Ecopetrol sale muchísimo. Miren, el DANE señaló que entre mayo y julio subieron en 51.000 los empleados informales. Esos empleados informales hace referencia a la gente que sale, primero que sale a buscar trabajo y que encuentra un trabajo o que sale a las calles a vender o que está en un lugar donde no le pagan prestaciones, nada, digamos, de manera informal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tiene esto en la economía cuando aumenta el número de empleados informales? Entonces, acá ustedes, digamos que esa es la idea, que vayan a estas herramientas, al periódico Portafolio o La República. De ahí saquen ustedes los fenómenos y hechos económicos para que no se vayan por allá, quién sabe. O si ustedes tienen, por ejemplo, alguna noticia que les haya impactado en algún año determinado, si por ejemplo en pandemia algo que haya pasado en Colombia y ustedes la tienen clara, la pueden expresar. ¿Sí? De escribirla y hacer el análisis si es un impacto positivo o un impacto negativo a la economía. Eso es lo que tienen que hacer y ese es mi consejo para que ustedes hagan este puntico, para que no entren a Google, sino que vayan directamente a Portafolio y a La República. O sea, ahí ustedes encuentran muchos hechos económicos. ¿Listo, chicos? Entonces, quiero que me digan ahora sí, si tienen alguna duda respecto al desarrollo de la actividad, si les queda un poco más claro qué es lo que tenemos que hacer. Ay, profe, ¿podrías por favor volver a presentar la imagen donde eh, colocabas cómo se clasificaban en la No presentación? se preocupen que esta presentación se las comparto mañana en foros. Ah, ok. ¿Sí? Entonces no se afanen por eso. Se las comparto con la grabación. Yo creo que por ahí antes de las 10 de la mañana ya está en foros. De hecho, a ustedes les llega la grabación. Y espérate ya, antes de irme de la llamada, les comparto a ustedes la presentación también. Si les dejo, la cambio aquí a PDF y se las comparto. Venga, lo hago de una vez. Y mientras los voy
Eso sí me excusan que me faltó un principio en la presentación, ¿no? Los voy escuchando. ¿Qué duda tienen al respecto del desarrollo de la actividad? ¿Todo quedó claro? Sí, señora. ¿Súper claro todo? Sí, señora. Listo. Oh. Entonces, chicos, recuerden ingresar a la plataforma y marcar la asistencia, por favor. ¿Todos ya tienen la asistencia en plataforma? Creo que es esta. Sí. Sí. A la compañera que nos preguntó sobre el, el principio de la inflación y el desempleo. Diego Fernando, ¿por qué no has podido marcar la asistencia? Llegaste tarde, pero no, digamos que no en la asistencia acá, yo no les envié el link, sino en plataforma. En plataforma ahí donde se les oferta el CIPAS, a ustedes les llega em, para que marquen la asistencia. Entonces ustedes le dan asistir y ya. Listo, entonces ya les voy a pasar acá por el chat esta presentación. Me confirman por favor cuando la tengan. Y espero, mejor dicho, a partir del lunes ya contar con sus aportes porque ya creo que con esta explicación les queda un poco más claro el desarrollo de la actividad. Ya les compartí entonces el formato para hacer la relatoría. A ustedes les llega ahorita la grabación inmediatamente. Confirmen por favor que les llegó la presentación. Sí, señora, ya Sí, llegó. señora. Listo. Gracias. Listo, chicos. Entonces, si no tienen más preguntas, Una pregunta. dime. Los aportes, tú dices, eso los publicamos es en el foro, ¿sí? En el foro, por favor, en formato Word. No me los vayan a publicar directamente en el foro porque como yo les hago videíto, no puedo ver el foro porque directamente yo entro al foro, hago el video y no lo puedo ver. Entonces, con el Word, si yo abro el Word, estoy grabando el video y voy leyendo el Word y les voy dando la retroalimentación, ¿sí? Directamente al foro. Eso es lo Bueno, que sí, tienen que señora. hacer. Vale, Gracias. perfecto. Entonces, chicos, no siendo más, por ahora alguien tiene más manitas levantadas, no. Les agradezco la asistencia. Los que son, vuelvo y repito, los que son de la zona centro Boyacá, los invito el próximo lunes, 6:30 de la tarde, al encuentro de CIPAS de primera matrícula. Cuando a ustedes los convoquen por zona a estos CIPAS de primera matrícula, les sugiero que asistan porque estos CIPAS de primera matrícula tienen puntuación. Entonces, si no les fue tan bien en el cuestionario, por ejemplo, si ustedes asisten, logran ustedes unos punticos, creo que son 50 puntos que les dan la asistencia a estos 3 CIPAS de primera matrícula, les van a servir a ustedes. Esos 50 punticos les van a servir en alguna de las actividades que no les vaya tan bien, eso les va a servir. Entonces los invito a que asistan a la web CIPAS de primera matrícula y a esos encuentros. Es triste, por ejemplo, de 145 estudiantes. Generalmente siempre asiste el 10%, pero yo esperaba más. Que de 145 solo asistan 14, ¿sí? Y digamos que uno procura a ustedes invitarlos de todas las maneras posibles, pero pues no hay mucha asistencia.
El CIPAS del lunes es a las 6:30. Los que son de zona centro Boyacá, Sogamoso, Chiquinquirá, Uitama, Tunja, Socha, Cubará, ellos están convocados conmigo, que ya les llegó correo institucional y que ya aparece en plataforma esa invitación. Entonces, solo para zona centro Boyacá, el lunes 6:30, y los demás están pendientes en sus correos institucionales y en la plataforma que los convocan por zonas a estos CIPAS. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que tengan una bonita noche. Les agradezco la asistencia. Los espero en el próximo CIPAS, en el próximo encuentro. Y cualquier duda, por favor, aquí en Teams yo estoy de 8 a 12 y de 2 a 6 de martes a viernes, lunes y sábados en la mañana nomás, solo de 8 a 12. Me pueden contactar a través de Teams de manera más directa. Entonces, que tengan una bonita noche y espero sus aportes el lunes. ¿Listo, chicos? Cualquier duda, me escriben, por favor. Vale, profe, muchas Muchísimas gracias, tutora. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe, hasta Que luego. estén bien. Gracias. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Chao.